lo de hoy día tiene claramente una connotación de que, más allá de la necesidad de la gente de retirar dinero, no se cumplió el tema de que el que tenía una tarjeta de débito lo sacara por el cajero automático. Hoy se agolpó muchísima gente que, pudiendo hacer la operación por vía electrónica, en el cajero automático, en cualquier momento del día, fue a las sucursales de los bancos. Ahora, ahí ese es el gran también, enigma. Espere, sí. Palazzo, antes de irnos al... Ese es el gran enigma. ¿Por qué gente que puede ir al cajero automático se somete a semejante cola, incluso pasando la noche? ¿Por qué? ¿Por inseguridad? ¿Por qué? Digo, ¿cómo se puede mensurar eso y corregir? Bueno, por un lado está el tema de la conducta y las costumbres de la gente, que lamentablemente no entiende que esta es una situación excepcional y que, más aún siendo personas de alto riesgo, los adultos mayores deberían pedirle a algún familiar o a alguien que le retire el dinero, y si no, hacerlo dentro de los cajeros automáticos durante las 24 horas del día. Lamentablemente hay una conducta que es así. Además se agregó que yo creo que hubo un problema de comunicación muy serio, porque había gente en la fila que creía que hoy empezaba el cronograma de pago. El cronograma de pago de jubilado empieza el 8 de abril, es el primer pago. O sea que hay mucha gente que hizo la cola y después entró y no cobró. No, cuando llegaba pensaba que iba a cobrar. Y además había, inclusive con el pago de los 10.000 pesos, había gente que no entendió que eran los 10.000 pesos a la AUH, y también hubo gente que se arrimó hoy a los bancos a cobrar esos 10.000 pesos, que son los que deberían empezar a cobrar después del 15, creo que es la fecha que han puesto para pagar esta asistencia que va a dar el Estado a los casi 11 millones de inscriptos que se han inscripto. Palazzo. Todo esto claramente, sí. Soledad Largui Sí. lo saluda. Preguntarle, hoy escuchábamos, obviamente nos dedicamos a hablar mucho con los abuelos que estaban en las filas. Algunos que salían decían que no estaba al 100% la atención, que si habían en algunos bancos varias cajas, solo estaban 2 atendiendo o 3 atendiendo. ¿A qué responde esto? ¿No fueron convocados los empleados? ¿Hay empleados que no quieren ir por la pandemia que estamos viviendo? ¿A qué responde? No, a ver, se hizo la atención del pago con la dotación prevista para un pago como de estas envergaduras, es decir, la totalidad de los que tenían que ir al pago de haberes previsionales o cuando son beneficios de la seguridad social estaban. Si ha habido en algún caso distanciamiento entre los cajeros, o es porque se respeta el distanciamiento que tiene que haber de acuerdo a la norma sanitaria, o porque algún cajero puede haber faltado porque está dentro de las personas de grupo de riesgo que están contempladas dentro de la autoridad sanitaria para no trabajar. Pero en términos generales, la dotación de personal que hubo es con la que se afrontan los pagos fuertes de jubilados, es decir, se convocó a prácticamente todos los trabajadores que tenían que ser, y no porque sea voluntario, los convocó el banco y fueron a trabajar. Además fueron un grupo de voluntarios importante por banco que colaboraron en muchas sucursales también, o tratando de ayudar en el ordenamiento de fila, asesorar a la gente cuando entraba para que fuera más rápido el trámite. Pero se atendió con la dotación de personal prevista y respetando adentro de la entidad el distanciamiento que prevé la legislación en materia sanitaria. Palazzo, hay muchos trascendidos periodísticos que insisten en que fue el sindicato el que no quería, bajo ningún punto de vista, abrir los bancos e ir a trabajar. Que es el sindicato, había versiones de que el sindicato se cortaba un poquito, Rolando, por eso le traslado yo la pregunta, que había muchas versiones de que el sindicato era el que no quería pagar y trabajar en estos días. Bueno, desmiento categóricamente eso. A nosotros el día domingo a la noche nos informan de que se iba a lanzar el pago del día viernes y que había que abrir los bancos el día viernes y se iba a declarar actividad esencial a partir de este viernes. El domingo a la noche me lo transmitieron, el lunes a la tarde ya tenían la respuesta, claramente que nosotros no podemos objetar que se declara servicio esencial o no, y tenemos que cumplirlo porque un decreto de necesidad de urgencia que declara un servicio esencial, su cumplimiento es de orden público. Bueno, pero puede haber habido algún grado de resistencia o de, no sé, de la parte sindical. Yo te diría, hasta el día viernes, el día domingo, perdón, fue cuando recién aparece la primera posibilidad de abrir las sucursales de los bancos. El día lunes ya lo tenían al sindicato y a los trabajadores juntando a la gente como para que hoy se pudiera abrir, y se abrió el día viernes, que era el día que habían propuesto. Y a su criterio, Palazzo, ¿cuál fue el error hoy? Porque lo que pasó fue un paso enorme atrás. Uno, la expectativa y la aglomeración de gente. Sí. La aglomeración de la gente
Por un lado, particularmente aquellos que podían hacer la operación por otros canales, fue muchísima. Me parece que no hubo una información lo suficientemente fehaciente como para decir, miren, no vayan al banco, vayan a un cajero automático si tienen una tarjeta de débito, se paga tal y tal cosa. No vi publicidad, así como hay publicidad de cómo nos tenemos que cuidar, hay que tener publicidad de estas cosas dentro de los medios masivos de comunicación para que la gente esté alerta de quién tiene que ir y quién no tiene que ir, y además que el que puede usar otro medio lo use para no provocar esto. Sí, tal vez habría que haber habido una campaña sobre los que no tenían que ir hoy, que no hubo, claramente. Claro, acuerdo totalmente con lo que decís, Rolando. Había que hacer una campaña de ese tipo, sobre el que no tenía que ir o podía usar otro medio, claro. Rolando,